Después de la caída del hombre en el jardín del Edén, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, enemistad entre la simiente tuya y la simiente de ella. Esta enemistad entre ambas simientes es un tema que atraviesa toda la escritura. En la historia navideña es el rey Herodes quien personifica a la simiente de la serpiente en su esfuerzo de matar a todos los niños varones de Israel y así destruir al niño Jesús, la simiente de la mujer. El Evangelio de Mateo enfatiza la naturaleza serpentina de Herodes al describirlo como el nuevo faraón, ese faraón que mata a los niños inocentes de Israel. La Biblia identifica a Faraón como una serpiente en múltiples ocasiones. Históricamente, sabemos que Faraón usaba la corona de Ureus, una corona que terminaba en una serpiente de oro lista para atacar. Al representar nuevamente los hechos malévolos de Faraón, entonces Herodes demostró que estaba cumpliendo el rol de la simiente de la serpiente en la historia de la Navidad. De acuerdo al recuento del Evangelio de Mateo, la visita de los sabios alertó a Herodes a la amenaza de su poder por un niño. Mateo 2 dice: el rey de los judíos que había nacido. Al principio, Herodes implementa una estrategia encubierta para matar al niño Jesús, usando a los sabios para identificar el lugar donde el niño había nacido. Cuando los sabios no respondieron como él quería, Herodes recurrió a un plan manifiesto. Dio la orden de que todo niño varón en Belén y sus alrededores que tuvieran 2 años o menos fueran asesinados. Este comportamiento de Herodes imita al de Faraón. Creyendo que su poder se veía amenazado por la cantidad de niños nacidos a los israelitas, Faraón intentó primeramente una estrategia encubierta, al igual que Herodes. Instruyó secretamente a las parteras hebreas que mataran a los niños varones de las mujeres israelitas al momento de nacer. Cuando las parteras no siguieron estas instrucciones, Faraón dio la orden de que todo niño varón en Israel fuera arrojado al río Nilo y muerto. Al igual que la orden de Herodes, sabemos por inferencia que el edicto del faraón solo correspondía a niños varones de 2 años o menos. La matanza de Herodes de los niños de Belén nos muestra que en el tiempo del nacimiento de Jesús, Israel estaba espiritualmente al igual que Egipto. Es más, en Apocalipsis 11:8 explícitamente identifica a Jerusalén durante el tiempo de Jesús como la gran ciudad llamada en sentido figurado Egipto, donde también fue crucificado su Señor. En el tiempo del nacimiento de Jesús, el pueblo de Israel ciertamente estaba sufriendo bajo la opresión terrenal de un gobierno extranjero, al igual que lo habían estado en Egipto. Pero peor aún era la esclavitud espiritual en la que se encontraban en el tiempo del nacimiento de Jesús. La expresión de odio asesino de la simiente de la serpiente manifestado por Herodes por la simiente varonil de Israel es solamente una muestra de la opresión espiritual que Israel estaba experimentando. Aun cuando el Evangelio de Mateo ofrece una descripción sombría de Israel como la nueva Egipto en tiempos del nacimiento de Jesús, sabemos por el libro de Éxodo que, después de 400 años de silencio profético, Dios envió un libertador para liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia, por lo que no debe sorprendernos descubrir que después de 400 años de silencio profético desde el tiempo del profeta Malaquías, Dios envió a un Salvador nuevamente para liberar a su pueblo en Israel de la esclavitud espiritual. Es más,
así como Dios levantó a un nuevo faraón en la persona de Herodes, también levantó a un nuevo y mejor Moisés en la persona de Cristo Jesús. Para comprender el rol de Cristo como el nuevo Moisés, primero debemos recordar el patrón de la experiencia del éxodo de Moisés. En el libro de Éxodo, cuando Moisés entendió que Faraón buscaba matarlo, escapó solo de Egipto la primera vez. Moisés se refugió en tierra de Madián y después de un tiempo Dios le informó que quienes querían matarlo habían muerto y luego comisionó a Moisés que regresara para liberar a los israelitas de la esclavitud. Cuando Moisés dejó Egipto en el segundo éxodo, salió con el pueblo de Israel y los liberó de la esclavitud. Al igual que Moisés, Jesús experimentó dos éxodos. El primero cuando era niño, cuando José, su padre, supo del plan del rey Herodes de matar a Jesús, la familia sagrada dejó Israel apresuradamente durante la noche buscando refugio en Egipto. Este fue el primer éxodo de Jesús fuera de Israel, y Mateo lo describe como el cumplimiento de Oseas 11:1 que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Al citar este versículo, Mateo nuevamente nos muestra que Israel se ha convertido en el Egipto espiritual, desde donde Dios debía llamar al niño Jesús en el tiempo en que, irónicamente, Egipto mismo se había convertido en una tierra de refugio. Nota cómo la salida apresurada de la familia sagrada de Israel nos recuerda el éxodo de los israelitas de Egipto. Mientras tanto, después que la sagrada familia se hubo refugiado en Egipto, un ángel le informó a José en palabras similares a las que Dios usó para comisionar a Moisés en Madián, que ya los que amenazaban con quitarle la vida al niño habían muerto. El ángel instruyó a José a que regresara con su familia a Israel para que Jesús, como Moisés, pudiera realizar el segundo éxodo y liberar al pueblo de Dios de su esclavitud espiritual. ¿Cuándo entonces se realiza el segundo éxodo? La descripción de Lucas acerca de la transfiguración nos provee la respuesta. En la transfiguración, Lucas nos dice que Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús en el monte, hablando con Jesús de su partida que pronto realizaría en Jerusalén. Podemos ver fácilmente cuán apropiado es que Moisés fue escogido para hablar con Jesús acerca del éxodo venidero. Es más, así como el Cordero Pascual fue muerto en Egipto antes del éxodo del pueblo, el verdadero Cordero Pascual pronto sería muerto en Israel para efectuar el éxodo espiritual del pueblo de Dios de las cadenas del pecado y de la muerte. La historia de la Navidad es un recuento maravilloso de la historia del éxodo y de Dios al enviar a un libertador a liberar a su pueblo de la esclavitud. En el tiempo cuando la matanza de Herodes de los niños de Belén mostró que Israel se había convertido espiritualmente como Egipto bajo Faraón, y es allí donde Dios envió a un libertador a su pueblo para que efectuara un éxodo mayor que el que Moisés había realizado en Egipto. Ciertamente, por medio de su muerte y resurrección, Jesús, la simiente de la mujer, aplastó la cabeza de la serpiente para todos los tiempos, y al hacerlo, efectuó el más grande éxodo del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y de la muerte misma. Gracias a Dios por Jesús y su gran obra de salvación. Que Dios te bendiga.